www.sociedadtv.com. Además, desde esta semana se podrán ver contenidos exclusivos en la web. ¿Cómo te has quedado, Amparo? A cuadros. A cuadros, ¿eh? A cuadros me he Pues, quedado. Bueno, a cuadros se han quedado también nuestras siguientes invitadas ante la respuesta del público en favor de la gala benéfica que van están organizando. Vamos, ellas son Ana López y Ana Carreño. ¿Qué tal? Ana y Ana, Hola, ¿cómo ¿qué tal? estáis? Hola, ¿qué tal? Hoy no nos Están equivocaremos de repe. nombre. Amparo, Hoy no no habrá corremos ese peligro. confusión. Hoy no habrá confusión. Bueno, Ana Carreño, Ana López, suponemos que estáis muy contentas ante la aceptación y la respuesta del público por la gala en favor del Hogar Nazaret en Perú, que vais a organizar. Sí. Contadnos un poquito en qué va a consistir esa gala, cuándo se va a celebrar, etc. etc. ¿Y dónde se va a celebrar? ¿Y dónde? Por supuesto. Bueno, ¿dónde? Lo avanzamos ya, que es en el Ateneo Mercantil de Valencia. Sí, eso es. En el ONG. También un sitio especial. Emblemático para los especial. valencianos, yo lo creo que sí. Sí, es un sitio muy bonito. Pues lo vamos a hacer ahí el día 24 de noviembre, domingo, por la mañana. Lo hacemos por la mañana a las 12 porque hemos pensado que ya que los beneficios de esta gala van dirigidos, ¿no?, a los niños de la casa de acogida, pues que también era una fiesta que podíamos compartirla con los niños. Entonces hemos pensado que hacerla por la mañana, pues los papás podían venir con los nenes y los nenes también participar un poquito y que fueran conscientes de lo que pasa afuera de este mundo, ¿no?, que tenemos nosotros, que estamos aquí más arropados. Y entonces tendremos pues unas actividades también para ellos, para los más peques, pues para que estén entretenidos y los papás puedan disfrutar. Ana, ¿qué es la casa de acogida Hogar Nazaret de Perú? La casa acogida del Hogar Nazaret es un proyecto en el que está trabajando el padre Ignacio Doñoro de los Ríos y consiste pues, en la acogida de niños abandonados en Perú. Desgraciadamente nos gustaría llegar a muchos más sitios, pero nos hemos centrado en este acto benéfico que lleva el padre Doñoro, porque bueno, nos interesamos al verlo por internet, por él, y pretendemos que por lo menos en Navidad que tengan unos buenos días de... Unos buenos días de Navidad, como tenéis en familia, ¿no? Sobre todo eso. Sí. Ana Carreño, ya digo el apellido porque claro, ambas son Ana, Amparo, así que para no confundirnos, Ana Carreño. Y de repente os pusisteis las dos manos a la obra y empezasteis a contactar con gente. Sí. La verdad es que cuando vimos lo que estaba haciendo y la labor que llevaba a cabo y el tipo de niños que tiene, porque son niños con un montón de problemas físicos, pero también sobre todo lo que arrastran son muchos problemas psicológicos, porque se han visto en situaciones muy desagradables. Extremas en muchos casos. Extremas, incluso cercanas a la muerte muchas veces, abusos, explotados laboralmente. Entonces, la verdad es que fue por una casualidad, entre comillas, ¿no?, de una red social, lo conocimos y entonces pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer?, ¿no?, porque la verdad es que ves algo así te dan ganas de ayudar. Y entonces dijimos, bueno, ¿nosotras qué sabemos hacer? De todo. Claro. Pero vamos a organizar una gala. ¿Qué podemos hacer, no? Y entonces, bueno, pues también como tenemos experiencia, ¿no?, en eventos y eso, pues pensamos, bueno, pues vamos a hacer lo que sabemos hacer, ¿no?, lo que se nos da bien. Y la verdad es que, bueno, la respuesta ha sido fenomenal. Pero llamar patrocinadores, decir, mira, nos pasa esto, queremos hacer esto, y vamos, es que era así, lo que quieras. Y es que nos han volcado, Incluso... que estamos súper agradecidas. Yo siempre digo que el pueblo valenciano es muy solidario para estas Sí, que es causas, verdad. Sí. todo en general, pero para la causa que sea, se vuelca enseguida en ayudar y en colaborar, y más si estáis vosotros ahí llevándolo todo a cabo. Nos lo están chapo por demostrando. vosotras. Hay que Amparo, estar. incluso la publicidad de esta gala ha ido varias semanas en los autobuses de la EMT en la ciudad de Valencia. Fíjate hasta dónde ha llegado. Eso ha sido otra colaboración anónima, que nos han dicho, os vamos a regalar esto, no digáis ¿De quién se trata? de quién se trata, ni Sí, por sí. qué, pero vais a salir en todos los... Pues ese tipo de colaboraciones a mí son las que más me gustan, que Claro, no se sepan las quién las da, anónimas. que lo hacen Sí. desde el corazón. Sí, es verdad. Nada más, no Domingo para 24, Domingo 24. a las 12 del mediodía en el Ático Lunch En el ático, sí. del Ateneo Ateneo. Mercantil de Del Valencia, Ateneo en la plaza Mercantil. del Ayuntamiento de la ciudad de Valencia. ¿En Bueno, qué va a pero- consistir la pero, gala? pero yo me he enterado de una cosa, que hay un presentador muy... Uy, tenemos un un presentador. presentador que yo creo hay que... varios. De altura. Yo lo conozco, Tenemos yo un creo que lo presentador de conozco, ¿no? altura.
aquí, Donis. Bueno, Donis. ¿Será el sí. presentador de la gala? Yo sin ¡Qué duda. honor! Bueno, así es, qué honor. Es un honor. Bueno, pero es que Donis fue, Ana, cuéntalo, porque es que, o sea, Es que lo de Donis fue inmediato, fue Pues ponerme en cuéntalo, contacto que me con él, interesa sí, mucho. fue ponerme en contacto con él y lo que haga falta, dónde voy, qué queréis, Seguro. cómo lo vais a hacer, en qué puedo ayudar, Bueno, claro, qué puedo Imagino ofrecer. que igual que todos a los que habéis llamado, ¿no? Ante una causa como esta. sí, ¿no? pero a ti te llamamos de Sí, los pero a ti- primeros. Bueno, se agradece, se agradece. puede Y la los gente primeros- que te da cuando aún casi no has empezado, Claro. eso es muy De agradecido. Muy cero. satisfactorio. Muchas gracias. Que no hay nada todavía levantado. Ana y Ana. Estará también Carles Villeta, estará Carles Miguel Ángel Villeta, Pastor, sí. estará. Efectivamente, ¿Quién Ferran. más estará? Ferran Garrido. Ferran Garrido. Ah, pues tenéis muy Sí. buen... Sí. Y, Carles y Villeta rápidamente también, la gala una en qué persona- consistirá. Pues mira, en En principio recaudar. leeremos una carta, la leerá Miguel Ángel Pastor, una Ajá. carta que va a escribir el pater a los asistentes explicando un poquito pues, cuáles son sus circunstancias allí. Y luego, como hemos tenido tantas donaciones de los patrocinadores, pues se va a hacer un sorteo. Ajá. Nos ha parecido que era una idea estupenda, ¿no? Porque también con los tiempos que hay... Perdona, pues Ana, es- sin cobrar entrada. Sin cobrar simplemente- entrada, por eso. Por eso, hay que especificarlo que no se cobrará entrada. Por eso lo Entrada hemos querido libre. hacer así, recaudando un poco pues, de sorteos, ¿no? Que la gente pues, pueda comprar un número o pueda tomarse algo y tal. Y realmente sí que se gastan colaboren. dinero, pero les repercute también en Sí, ellos, sí, ¿no? sí, sí. Domingo 24 a las 12 del mediodía en el Ático Lounge del Ateneo Mercantil de Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad de Valencia. ¿eh? Así Más que céntrico imposible. tenemos todos una cita Sí. con vosotras y con la causa. Inclusive quería decir que también se pueden quedar a comer. Quien pretenda, Así en el sí, restaurante del... Sí, quien en el pretenda alargar un restaurante. poquito la sobremesa, pues ahí Bueno, estaremos. es que lo tenemos todo para Ya pasar el día está. perfecto. Nos han hecho un Fenomenal. menú, además, O sea, muy hay un bien. gran restaurante en el Ateneo. Sí, de está verdad muy que sí. bien. Ana Está muy Carreño, bien. muchas gracias. Ana A ti. López, muchísimas Muchas gracias a gracias. vosotros. Que tengáis mucho Nosotros. éxito y que recaudéis mucho dinero. Es lo Gracias. principal. Y nosotros, en la medida de lo Ojalá. posible, pues estaremos ahí ayudando. Muy Muchas bien, gracias. gracias. A vosotras. Amigos de Revista de Sociedad, nos vamos a publicidad y volvemos rápidamente con el tercer bloque del programa.